Bueno, sin haber terminado la anterior serie conceptual sobre la construcción de conceptos desde la perspectiva de la complejidad, en el que hemos incorporado además la crítica, sobre todo la crítica de la filosofía dialéctica y de la dialéctica de Hegel, vamos a iniciar otra serie, una serie que nuevamente está dedicada al análisis político, al análisis crítico político, al análisis crítico de la política y de lo político, pero esta vez desde una perspectiva más de análisis de coyuntura, o lo que llamamos el análisis de los espesores de la coyuntura desde la perspectiva de la complejidad, desde la perspectiva de la simultaneidad dinámica, de los tejidos espaciotemporales, territoriales, sociales y culturales, como hablábamos en los ensayos anteriores escritos. Bueno, estamos en una coyuntura que obviamente ha sido denominada políticamente, institucionalmente y por las características que tiene de transición. Es decir, estamos hablando de una transición donde está un gobierno de transición que en principio hemos llamado también interminable porque no había cuándo este gobierno garantice las elecciones que debían haber sido inmediatas. Muy bien, ahora hay elecciones para el 18 de octubre. Hay un tribunal electoral que ha definido ya un calendario y obviamente también las reglas del juego, ha hecho depuraciones en el padrón electoral y ha tomado una serie de determinaciones en relación a que las elecciones se están dando en el contexto de la pandemia. Ciertamente una pandemia que ha venido disminuyendo. Pero el tema, ¿cuál es? El tema no es este, no es exactamente el de la pandemia, ni es exactamente las características de la transición, sino el tema es el del análisis estructural, el del análisis de las estructuras de poder, de las estructuras y las fuerzas en juego de poder. El análisis es el análisis también, si ustedes quieren, en el contexto de la formación social boliviana en este momento, en esta actualidad, en esta situación, que en términos generales, sobre todo desde la perspectiva histórica, hemos llamado de la decadencia y de la crisis múltiple del Estado. Bueno, de lo que se trata entonces es hacer un análisis de las fuerzas y de lo que está ocurriendo. Y quizás un análisis de lo que de alguna manera expresan o transmiten y manifiestan estas elecciones y qué fuerzas más o menos estarían detrás de cada uno de los concurrentes políticos. Digamos, esto es mucho más, más arriesgado porque las conexiones no son siempre directas. Uno puede decir, nos hemos acostumbrado sobre todo a cierto, entre comillas, análisis político marxista que siempre reducía toda la lucha de clases. No estamos negando la lucha de clases, al contrario, la lucha de clases es una teoría que viene de las teorías histórico-políticas, de las formaciones del discurso histórico-político, que es el discurso de la interpelación y que deslegitima las instituciones, que son los agenciamientos concretos de las dominaciones. No estamos en eso, sino que en todo caso hay que usar de manera más rigurosa, más dinámica y aceptando todas las singularidades de la lucha de clases, pero no reducir a una especie de esquematismo simplón de buenos y malos, como el que ha caído, digamos, cierta vulgaridad, de cierto marxismo vulgar, valga la reiteración. No, lo que necesitamos hacer en este caso es precisamente ver el conjunto de mediaciones
que hay digamos, la concurrencia política y lo que, digamos, en el marxismo se llama la lucha de clases. Pero ir más allá, porque obviamente necesitamos entender, digamos, todas las dinámicas sociales, las dinámicas moleculares sociales y las dinámicas molares sociales, y por lo tanto también las dinámicas institucionales sociales y las dinámicas sociales no institucionales. Tenemos que ver todo eso. Bueno, vamos a intentar de hacer eso. Bueno, ¿qué tenemos en el panorama? Tenemos más de lo mismo, para decirlo así. Es decir, porque esa es también nuestra tesis. Partimos de la tesis del enunciado de que estamos en el círculo vicioso del poder y en la decadencia. Y lo que hacen las fuerzas desde hace un buen tiempo es reproducir el círculo vicioso de poder. Es decir, reproducir las dominaciones, ya se den en una forma discursiva o en otra forma discursiva, ya se den en un tipo de pose o en otro tipo de pose, ya se dan o se den con unos personajes o con otros, ya se dan de una manera neopopulista o se dan de una manera neoliberal. Y ahora se dan de una manera, digamos, si ustedes quieren, en el contexto del laberinto de la transición, de una transición que parece que va a lo mismo, que en todo caso entonces no sería transición, sería, digamos, una especie de retorno a lo mismo, pero, digamos, en otros escenarios. Un escenario cada vez más mediocre, más vaciado de contenidos, sobre todo discursivos, ¿no? Sobre todo de poses políticas. La banalización ha llegado a extremos, la banalización de la política, pero también la banalización de la izquierda, inclusive la banalización de derecha. Es decir, ahora lo que tenemos y asistimos no solamente a poses espectaculares y mediáticas, sin gracia, porque además no tienen ninguna gracia en sus propios montajes grotescos y simplones. Estamos asistiendo, pues, digamos, al burdo teatro político, digamos, ya caído en desgracia. Pero ¿qué tenemos? Tenemos por un lado, digamos, el partido, no es exactamente un partido porque nunca se ha formado un partido, no es un partido orgánico, salvo, digamos, en la medida que se asienta en las organizaciones sociales también carcomidas por dentro porque no se han respetado las democracias sindicales y se ha impuesto una especie de clientelismo servil al régimen anterior y por lo tanto lo único que tienen es una especie de techo, sin columnas, sin paredes y sin cimientos. Es decir, lo que de alguna manera es una especie de ilusión, donde, digamos, los dirigentes, que no sabemos a quiénes dirigen, porque las bases están ausentes, estos dirigentes al final de cuentas hablan porque hay medios de comunicación y los medios de comunicación los hacen existir mediáticamente. Cuando ocurre esto, entonces estamos asistiendo pues a un partido, para volver a repetir esa palabra, pero con todas las caracterizaciones y detalles que estamos dando, un partido que ha implosionado, un partido cuyo gobierno ha implosionado, es decir, se ha derrumbado. Y estaba derrumbando desde hace mucho tiempo. Con lo que de alguna manera hacemos notar que ya hemos dicho aquí que aquí no hay un golpe de Estado, que es la muletilla que ha venido usando el gobierno y todos los gobiernos progresistas. Cuando va mal y están en crisis, todo el mundo conspira contra ellos y lo único que tienen como explicación a su decadencia, a su mal gobierno, a su mala administración y sobre todo a su corrosión institucional y a su corrupción galopante es de que hay golpe de Estado. Es decir, ni siquiera hay imaginación. Se ha perdido, digamos, la imaginación, pero también se ha perdido el mínimo intento si ya no de análisis, porque no se puede esperar de ellos un análisis, el mínimo intento de retórica, digamos, coherente, de explicar, aunque sea retóricamente, lo que ocurre. No hay ningún esfuerzo de ese tipo, sencillamente se recurre a una muletilla como el golpe de Estado para explicar todo, y en eso han caído no solamente, digamos, los voceros del régimen neopopulista, sino esta izquierda que hemos llamado colonial, que
que para lo único que ha servido en todo este tiempo no es para hacer revoluciones, sino para poltronarse en el prestigio de revoluciones que no han hecho y defender a caudillos otoñales, que lo único que representan es el despotismo patriarcal en su más grosera expresión y además el encubrimiento de agencias, de servicios y de complicidades y concomitancias con las empresas transnacionales extractivistas, sobre todo, que son las que manejan la economía mundo. Entonces estamos asistiendo, pues, por una parte, digamos, a la concurrencia de este partido que lo único que sabe decir es repetir el tema del golpe de Estado, pero además que se considera de izquierda, no se sabe por dónde es de izquierda, ¿no? Es decir, un gobierno y un partido que no tiene un discurso, no tiene una ideología, tiene una mezcolanza, un balbuceo espantoso de fragmentos sacados de aquí y de allá, y que, digamos, pretende ser de izquierda porque, digamos, se ha puesto la camiseta y toman de una manera deportiva este asunto, el asunto de la política. Es decir, creen que es ponerse una camiseta y defender la camiseta como lo hace todo club deportivo. Es decir, hemos caído pues en todos los síntomas habidos y por haber, imaginables e inimaginables de la decadencia. Bueno, tenemos esto, ¿no? Que pretenden además volver bajo el discurso de que los otros son derecha. Es decir, ese esquematismo tan simplón entre izquierda y derecha que es discutible desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las genealogías del poder, inclusive de la metáfora de izquierda y derecha entre jacobinos y girondinos, porque en realidad, digamos, los jacobinos que se sentaban a la izquierda y los girondinos que se sentaban a la derecha se parecían más de lo que se diferenciaban. La diferencia no radicaba en ellos, radicaba en la montaña. Los de la montaña, los de la galera, los sans-culottes, el pueblo parisino, el pueblo francés, es el que de alguna manera hizo la revolución, pero además no solamente hizo la revolución, sino la radicalizó. Entonces, por lo menos hay un triángulo, tres figuras, y que han desaparecido en la apología, en esa historia apologética, política de izquierda y derecha, donde unos son izquierda, otros son derecha, unos son buenos, otros son malos, o dependiendo desde donde se lo dice. Entonces, pero ahora asistimos no solamente a esta repetición machacada, que en otros momentos, en el siglo XX, por lo menos se hacía esfuerzos ideológicos, ahora no hay ni siquiera esfuerzos ideológicos, porque aquí no hay ideología, hay balbuceo, hay una falta de imaginación absoluta, hay una falta de argumentación total, inclusive una falta total de retórica. Lo que hay es una mueca grotesca, una repetición sin sentido, digamos, de argumentos que no se sostienen. Muy bien, entonces tenemos por una parte esta expresión política que quiere volver. Por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, tampoco es un partido, es decir, la Comunidad Ciudadana no es un partido, es un conglomerado, una alianza, un conjunto de alianzas que se dan en el contexto de ciertas resistencias light, podemos decir, ciertas resistencias light a el anterior régimen despótico, clientelar y corrupto. Es decir, se han aliado, se han articulado ciertos sectores políticos y no políticos que han intentado, digamos, no solamente hacer una interpelación y una crítica, sino también una resistencia, con ciertas características de movilizaciones, pero light, livianas, para decirlo en castellano. Y estas movilizaciones sí, de alguna manera han aglutinado y han convocado a sectores, sobre todo de clases medias urbanas, y quizás en menor medida de otros sectores populares, en menor medida. Digamos, han logrado, digamos, acaparar en las anteriores elecciones que no deberían darse como se han dado porque el caudillo estaba inhabilitado por la Constitución e inhabilitado por segunda vez por el referéndum.
los resultados del referéndum, pero igual les ha valido un cuerno, ¿no ve? Un comino les ha valido, y todos sus, digamos, leguleyos yuncus, sumisos, sin dignidad, han encontrado un argumento totalmente estrambótico, ¿no? Sacado de la manga, o sacado de otro lado, donde hablan de los derechos humanos del presidente, y los derechos están sobre la Constitución, porque la Constitución además avala los convenios internacionales. No, no son ni siquiera derechos humanos, porque no hay derechos singulares humanos, y además de ninguna manera, en ningún caso, nada está sobre la Constitución. Y eso está muy claro, está establecido en la misma Constitución. Es decir, esta gente no tiene vergüenza de ninguna clase. O sea, no tiene dignidad y no tiene vergüenza para decir cualquier cosa, cualquier disparate, por más estrambótico que sea. Muy bien, entonces tenemos, digamos, esta comunidad ciudadana que en términos, digamos, de lenguaje jurídico, administrativo del Tribunal Electoral es un partido como el otro, el MAS, del que hemos mencionado anteriormente. Entonces, ha logrado por lo menos, digamos, ser la segunda fuerza en las anteriores elecciones, si es que no ha sido la primera, porque como ha habido fraude, no se saben los resultados. Ha habido un fraude escandaloso, que además no solamente, digamos, gente tan descomedida pretende negarla. Y gente no solamente descomedida del país, sino fuera del país. Inclusive gente que no solamente hace apología de un gobierno o de los gobiernos progresistas, de un gobierno que ha sido, digamos, una hipóstasis, una impostura grosera llevada al más extremo. Es decir, hay gente que sigue hablando de que no ha habido fraude, es decir, creen que porque hablan, porque dicen, porque argumentan, cambian la realidad. Los discursos no cambian la realidad, la publicística no cambia la realidad, la propaganda no cambia la realidad, repetir las mentiras no cambia la realidad. Lo que cambia quizás y afecta en determinadas circunstancias, dependiendo de estas circunstancias, el alcance, lo que hacen es hacer creer, es decir, afectan a lo que podemos llamar los ciertos imaginarios, ciertos estratos de los imaginarios sociales. Hay cierto impacto, se crean ciertas dudas, se crean ciertas descalificaciones y calificaciones, estos juegos a los que ha caído toda política, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Es decir, todo se ha reducido a lo mediático, todo se ha reducido a una especie de guerra no solamente light, sino totalmente superficial, una guerra de cartón, en el doble sentido de la palabra en castellano y en inglés, es decir, de dibujos animados, es decir, donde, digamos, las estrategias son juegos de astucia, pero astucia sin espesores, sin horizontes, astucia sin estrategia. Estos tipejos, ¿no?, que aparecen inclusive ahora en series de televisión donde, digamos, se presentan como los maquiavelos posmodernos, para decir algo, ¿no? Es decir, bueno, entonces tenemos estas fuerzas que según encuestas, entre comillas, que no son encuestas, porque para hacer encuestas estadísticas se tienen que cumplir, pues, con los requisitos estadísticos de la metodología estadística, en el muestreo estadístico, en el muestreo simple o en el muestreo estratificado para ser representativos. El primer requisito es de que estas muestras tienen que basarse necesariamente en investigaciones en profundidad, sociológicas, ¿no? Y sobre esta base, digamos, se puede, digamos, armar una especie de muestreo. Por otra parte, ese muestreo tiene que contar con un universo, y ese universo es el censo. El censo no se ha hecho. El único censo serio ha quedado en el 2001. El censo que han destrozado los del régimen clientelar y corrupto, con su vicepresidente a la cabeza, ha sido, digamos, una enumeración incompleta y bochornosa, donde no ha habido actualización cartográfica. No puede haber un censo sin actualización cartográfica. Y encima de no haber actualización
cartográfica han hecho una barbaridad con las preguntas. No han mantenido el contenido completo de las preguntas internacionales de comparación internacional y las han cambiado y han introducido además otras preguntas que no tienen contenido y alcance metodológico. Han hecho un bollo. Por eso hasta ahora no se publican esos censos. Estos nos han trampeado en todo, sin una vergüenza de ninguna clase. Entonces, no había censo y no hay censo. ¿Sobre qué bases vamos a hacer el muestreo? Entonces, son macanas, pues eso no es estadística, eso es publicística. Digamos, la mejor de ellas es la de la Universidad de Jubileo. ¿Por qué? No porque, digamos, cumplen plenamente los requisitos estadísticos, no, sino porque son, digamos, numerosos, son más numerosos. Si comparamos más o menos en el mejor muestreo de los otros otras poses publicísticas que no son ni encuestas estadísticas ni nada por el estilo, que llegan a 2.000, el jubileo llega a 15.000. Y en la medida que crece el número, digamos, disminuyen los errores. Digamos, en la encuesta más seria les dan como el segundo lugar a los de Comunidad Ciudadana. Bueno, digamos, tenemos entonces del otro lado esto. Y del otro lado, digamos, del lado más improvisado, de un lado que ha participado en el primer momento en el gobierno de transición y después se han distanciado. Del otro lado, ¿qué tenemos? O sea, no tenemos ni siquiera algo que pueda parecerse un partido en términos electorales, en términos de, como en el otro caso, en términos, digamos, de circunstanciales, en términos de apariencia institucional, ¿no? Tenemos un bodrio, digamos, con ciertas características, digamos, de dos jovenzuelos que han sido intrépidos y se creen que han encabezado, ¿no? La movilización que ha derrocado al régimen clientelar y corrupto, que nada serio es eso. O sea, no se sostiene eso, empíricamente no se sostiene. Que han estado presentes, sí, pero digamos la movilización comenzó antes. Y de manera, digamos, inmediata comenzó con el apago de los incendios en la Chiquitanía, en la Amazonía, con los voluntarios que empezaron a denunciar la canallada de estos colonizadores que una vez que se apagaban, los incendios los volvían a encender. Entonces, cuando ocurría eso, entonces se ha conformado una especie de repudio social ante, digamos, esta inclinación pirómana del gobierno de Evo Morales Ayma, ¿no ve? Que continúa este gobierno de transición, la ha continuado, han derogado solamente de sus paquetes una de las medidas, son 14 decretos y leyes que tienen, dispositivos normativos que tienen. Entonces, de esas 14 normas, decretos y leyes, terminan solamente moviendo una. Esa es una pose electoral, es decir, es una bagatela, es pretender engañar, digamos, a la gente. Tienen que abolir todo el paquete, porque, digamos, todo ese paquete del gobierno, del régimen clientelar y corrupto anterior, es un paquete ecocida, destructor del planeta y de los ecosistemas, destructor del porvenir de este pueblo que vive en esta geografía política. Entonces, obviamente, que se llama, lo que tenemos del otro lado es un sector totalmente improvisado, entre dos jovenzuelos que se creen, digamos, los que han encabezado la movilización, han estado presentes, pero no han encabezado, porque además la movilización no solamente empieza con los voluntarios y termina en los bloqueos de las ciudades, sino que comienza mucho antes, pues, comienza en una larga historia de interpelaciones y de resistencias al gobierno de Evo Morales Ayma, desde el gasolinazo, pasando por la resistencia de las naciones y pueblos indígenas en torno al TIMNIS, las resistencias de varias movilizaciones, varios sectores en el conflicto del Código Penal, ¿no? Es decir, estas resistencias también han sido de votación, cuando el gobierno
de Evo Morales Aima, pierde las elecciones de magistrados 1 y magistrados 2 y pierde el referéndum. Es decir, esta lucha comienza antes, pues. El que ha derrocado al pueblo, el que ha derrocado al régimen clientelar y corrupto es el pueblo. El pueblo movilizado. Una parte del pueblo, otra parte no había salido, estaba, digamos, desgastada, y después sale cuando se va el caudillo déspota, huye, ¿no? Con todo su séquito, huye. Y cuando huyen, digamos dejan a merced, digamos, a esa parte del pueblo que sí los apoyaba. Entonces, hay como un enfrentamiento de dos partes del pueblo una vez que se va el caudillo. Y eso ha vuelto a repetirse recientemente con la interpelación y la movilización contra un gobierno de la transición interminable. Y este gobierno de la transición interminable es un gobierno que ha tratado de prolongar cada vez más lejos, de una manera indebida, la convocatoria a elecciones. Es decir, ha tratado de prorrogarse de una manera no solamente inconstitucional e ilegal, porque ya era inconstitucional y era ilegal, porque no había la figura de sustitución constitucional. Lo que han hecho es una jurisprudencia, nada más. Entonces, lo que tenemos precisamente es otra decadencia, de otro estilo, una decadencia que tiene características diferentes, digamos, a la anterior. La decadencia neopopulista es diferente de la decadencia, si ustedes quieren, de un neoliberalismo barroco, ¿no? Sin conciencia, donde mezclan resabios del neoliberalismo con el neopopulismo heredado. Entonces tenemos, digamos, una expresión política de la que, de alguna manera, pretenden también, digamos, amarrarse o agarrarse o usar como marionetas las oligarquías regionales, la burguesía nacional, las burguesías nacionales, sobre todo la burguesía agrícola, agroindustrial. Pero, digamos, esta burguesía agroindustrial no solamente apuesta, pues, a esta improvisación, ¿no? Que creemos, sino que apuesta también, digamos, a lo que ya tenían como la apuesta más importante en el anterior régimen. Apuestan también al MAS, en la medida que el MAS sí les ha servido de manera efectiva, y como nunca, ni siquiera los propios neoliberales les han servido tanto como les ha servido el régimen neoliberal para su crecimiento en términos de frontera agrícola, en términos de destrucción de los ecosistemas, en términos de enriquecimiento y además de favoritismo inconstitucional de la incorporación de transgénicos. Entonces, ¿qué se llama? Tenemos por otro lado esas fuerzas, y de las demás no podemos hablar mucho porque son demasiado chicas como para disputar, digamos, y ser algo en este mapa de la concurrencia electoral. Muy bien, entonces ese es el panorama. Pero en este panorama, ¿qué podemos anotar en relación a esa tesis de la lucha de clases? Es decir, obviamente sería gracioso suponer que hay una lucha de clases entre los sectores que apoyan al MAS y los sectores que apoyan a los otros sectores que están en concurrencia electoral. Ahí no tiene nada que ver ahí la lucha de clases. Es una concurrencia entre partidos políticos pragmáticos, oportunistas y realistas. Del realismo político en el sentido más pedestre de la palabra. Es decir, son los tres partidos. No son conscientes del alcance, de la magnitud y de la profundidad de la crisis múltiple del Estado, que hemos venido arrastrando casi desde un principio y se ha ido, digamos, acentuando en la medida que no se han resuelto los problemas con las propias revoluciones que ha sufrido o ha vivido y experimentado en la historia política de Bolivia. Entonces, ¿qué se llama? Estamos pues ante una crisis que se ha ido profundizando y de alguna manera ha llegado a ribetes demoledores en los últimos gobiernos, en el ciclo de gobiernos de la coalición neoliberal, y mucho más
el ciclo de gobiernos del régimen clientelar y corrupto de Evo Morales Ayma, y ahora un gobierno de transición tremendamente débil y que se llama, que ni siquiera tenía, digamos, la, 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 eh, la, la posibilidad de una aparente retórica que la tenía en los neopopulistas. Es decir, estamos ante, digamos, una caída al abismo. Y en ese contexto no hay una conciencia pues, entre estos sectores. Aquí no hay lucha de clases. Eso no quiere decir que ha desaparecido la lucha de clases, no ha desaparecido la lucha de clases. Es decir, solo que no está expresada políticamente, porque los políticos y las expresiones políticas y que se llama la concurrencia política, sus discursos, el alcance elemental de la conciencia política, no llega a eso, o sea, no llega a expresar lo que está ocurriendo, de ninguna manera. O sea, y eso es sorprendente no solamente por parte de un proletariado y por parte de, digamos, de los estratos campesinados, cuyas dirigencias han terminado renunciando a la reforma agraria, porque es lo que ha ocurrido en el régimen de Evo Morales Ayma. La CSUCB ya no es campesina en la medida que no está por la reforma agraria, sino ha estado precisamente en alianza con las oligarquías regionales y sobre todo con la burguesía agroindustrial para ampliar la frontera agrícola. Entonces, en ese contexto, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que la lucha de clases se da, pero se da de manera sostenida en los substratos, en las formas eh, eh, primarias en las que se da, pues, inclusive prepolíticas en las que se da. Porque, digamos, las expresiones de la lucha de clases políticas han desaparecido. Esa izquierda, digamos, tradicional, que tenía sus límites, pero tenía su discurso, tenía su ideología y de alguna manera tuvo mucho que ver en la construcción de la conciencia proletaria. Digamos, eso ha desaparecido y en la medida que eso ha desaparecido o ha quedado en su mínima expresión como eco, porque lo que tenemos ahora de izquierda tradicional es eco, son ecos del pasado, o sea, no tienen existencia. Si hubo un partido tradicional de izquierda radical que fue el POR, tenían existencia, es decir, tenía existencia en los sindicatos mineros, tenía existencia en las tesis, la tesis de Pulacayo, en las tesis de la COU, tenía existencia en la ideología del proletariado, que se hace en conciencia proletaria, una especie de marxismo de guardatojo. Ahora no hay nada de eso. Lo que viene después del derrumbe de la Asamblea Popular con el golpe de Banzer es precisamente eso, es decir, un quiebre, ¿no?, del espejo, se rompe el espejo y lo que quedan son pedazos. Y después de quedar pedazos, que es la época, digamos, de la concurrencia política e ideológica, en la época del UDP, ¿no?, donde, digamos, en términos de preponderancia, prolifera una especie de izquierda democrática y ya no radical. Había todavía un espejo y digamos, fragmentos rotos, pero ahora, después de todo eso y sobre todo después de la experiencia vivida en el régimen clientelar y corrupto neopopulista, lo que tenemos son ecos, son ecos. O sea, es decir, hay agrupaciones demasiado pequeñas que no tienen incidencia, salvo muy escasa en las redes sociales. Entonces, esos son ecos, así. O sea, la lucha de clases está, pero digamos, no tiene ecos, no tiene, perdón, expresiones, ¿no? Es decir, los ecos son ecos de lo que fue la izquierda tradicional. Pero, digamos, son ecos cada vez con menos fuerza, o son ecos cuyo referente, cuyo foco de emisión ha desaparecido. Ocurre como las luces que nos llegan a nosotros de estrellas que han desaparecido. Entonces eso ha desaparecido. Aquí hay lucha de clases, pero hay una lucha de clases sin expresiones políticas, que se dan en su forma primaria. Entonces, ¿qué se llama? Y además, obviamente, no solamente hay lucha de clases, sino hay una lucha y una guerra anticolonial que constantemente se actualiza, porque no se ha resuelto el tema colonial y no se ha resuelto el tema de la colonialidad, y todavía estamos en un Estado-nación colonial y en un Estado-nación que además se ha cambiado de nombre, que se llama Estado Plurinacional,
y que de lo plurinacional solamente tiene el nombre porque no ha habido transformaciones estructurales e institucionales. Entonces ese es el panorama. Estamos asistiendo, digamos, a una especie de concurrencia elemental, triste, un teatro político, digamos, desvencijado, y donde están concurriendo fuerzas que más que diferencias se parecen. Claro que hay una fuerza que es la más seria de todas estas, aquella que ha logrado este conglomerado de resistencias y movilizaciones light a lo largo de un tiempo contra el régimen clientelar y corrupto que destrozó la institucionalidad. Bueno, pero, ¿qué se llama? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay porvenir, pues, no hay porvenir. El que gana las elecciones, gana el que gane, ¿no ve? Lo que va a hacer es administrar la continuidad de una crisis cada vez más demoledora, más desmesurada. No vamos a salir de la crisis, vamos a entrar a la crisis pero de una manera legal. El gobierno de transición está en una crisis de una manera ilegal e inconstitucional. El anterior gobierno, el de Evo Morales Ayma, estuvo en la crisis de una manera calamitosa. Entonces no estamos pudiendo salir de la crisis. Ahora, ¿qué se puede hacer para salir de la crisis? Bueno, eso depende, pues, de la potencia social. Si el pueblo es capaz de liberar o no su potencia social y, por lo tanto, liberarse de ilusiones de poder, liberarse de los partidos políticos, liberarse de las demagogias, asumir plenamente la crisis, tocar el núcleo de la crisis y buscar sus soluciones. Y las soluciones no pueden ser sino salir del círculo vicioso del poder y construir otra cosa, alternativas. Entonces, la pregunta es si vamos a hacer esto. Entonces, por lo menos, tenemos ahorita ciertas hipótesis que estamos lanzando que de alguna manera han sido recurrentes, pero en otros ensayos, en otros contextos, en otras coyunturas. Ahora estas hipótesis adquieren una singularidad propia en la coyuntura de la concurrencia electoral desvanecida. Aquí acabaríamos esta exposición y vamos a continuar con la serie de análisis crítico de la política, de lo político, en la coyuntura electoral.